Ecuación diferencial del movimiento libre no amortiguado. La ecuación diferencial que describe este movimiento es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más omega cuadrado por x es igual a 0, donde omega cuadrado es k sobre m. Para llegar a esta ecuación tenemos que tener en cuenta la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. La ley de Hooke establece que la fuerza requerida para estirar un objeto elástico como un resorte de metal es directamente proporcional a la extensión del resorte, teniendo como ecuación que la fuerza es igual a K por S, donde K es la constante de proporcionalidad y S representa el cambio de longitud del resorte cuando cuelga de él una masa logrando el equilibrio. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, teniendo como ecuación omega igual a masa por gravedad, que es lo mismo que fuerza igual a masa por aceleración. La ecuación de fuerza igual a masa por aceleración también se puede decir de la siguiente manera. Fuerza es igual a masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y esta la llamaremos la ecuación número 1. Uniendo la ecuación de la ley de Hooke con la segunda ley de Newton, tenemos que masa por gravedad menos K por S es igual a 0. Pero también hay que tener en cuenta la magnitud X, que representa en el momento en el que la masa se desplaza de su posición de equilibrio y se suelta generando un movimiento, teniendo como resultado masa por gravedad menos K factor de S más X igual a 0, a la que llamaremos ecuación número 2. Igualando la ecuación 1 con la ecuación 2, tenemos que la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la masa por la gravedad menos K factor de S más X. Multiplicando K por el factor de S más X, tenemos que la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la masa por la gravedad menos K por S menos K por X. Y sabemos que la masa por la gravedad menos K por S es igual a 0. Entonces la ecuación resultante es la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K por X. Esta ecuación la dividimos por m, teniendo así que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos K por X sobre m. Pasamos esta expresión a sumar y nos queda que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más K por X sobre m es igual a 0. Y como K sobre m es omega cuadrado, la ecuación final es que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más omega cuadrado por x es igual a 0. Del movimiento libre no amortiguado. Tenemos nuestra ecuación diferencial en donde omega al cuadrado es igual a K sobre m por las ecuaciones de movimiento armónico simple. Vamos a obtener esta ecuación, donde las condiciones iniciales van a ser la posición inicial en el tiempo cero es alfa y la velocidad inicial en el tiempo cero es beta. Solución y ecuación del movimiento. Resolvemos nuestra ecuación diferencial homogénea, obtenemos m1 y m2 y al resolver esta ecuación diferencial vamos a obtener que nuestra función de posición va a ser k sub 1 coseno omega por t más k sub 2 seno omega por t. De aquí se puede obtener el periodo y la frecuencia. El periodo del movimiento es igual a 2pi sobre omega y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, donde el periodo indica el número de veces que se repite la función y la frecuencia son los ciclos de la gráfica cada t. Ejemplo 1. Tenemos nuestra ecuación diferencial en donde nos dan las condiciones iniciales de posición en el tiempo 0 igual a 10, velocidad en el tiempo 0 igual a 0. Resolvemos nuestra ecuación diferencial donde obtenemos m1 y m2 y obtenemos nuestra función. Aplicamos la primera condición para hallar k sub 1 y luego derivamos para aplicar la segunda condición y obtener k sub 2. Al ser k sub 2 0, nos va a dar que la función de la solución final va a ser 10 coseno de 4t, en donde 10 va a ser la amplitud y omega va a ser 4. El periodo y la frecuencia también se van a poder obtener de aquí, el cual van a ser estos. Al graficar esta función, vamos a obtener que el periodo va a ser de aquí hasta acá, la amplitud se muestra
en el eje Y la función por arriba va a ser el cuerpo abajo de la posición de equilibrio y la función que está por abajo es el cuerpo arriba de la posición de equilibrio, ya que nuestro movimiento no amortiguado va a ser un resorte que sube y baja. Ejemplo 2. Un cuerpo que pesa 2 libras estira un resorte de 6 pulgadas. Dicho cuerpo se suelta en el tiempo cero, desde un punto que está 8 pulgadas bajo la posición de equilibrio, con una velocidad dirigida hacia arriba de 4/3 pie sobre segundo. Determine la función que describe el movimiento libre resultante. Como estamos manejando el sistema inglés, entonces las pulgadas se tienen que pasar a pie. Para poder obtener la masa, dividimos el peso entre la gravedad y obtenemos un 16avo slug, que son unidades de masa en el sistema inglés. Para obtener K, que es la constante de elasticidad, lo hacemos por la ley de Hooke, donde es fuerza igual a K por X. Así K nos da 4 libras sobre pie. Omega al cuadrado va a ser K sobre M y esto nos va a dar 64. Las condiciones iniciales van a ser la posición 2/3, que nos lo dice el problema, y la velocidad inicial es menos 4/3, que también nos lo dice el problema. ¿Por qué el menos? Porque el movimiento va hacia arriba. Así que planteamos nuestra ecuación. Resolvemos nuestra ecuación diferencial, obtenemos M1 y M2 y planteamos nuestra función. Aplicamos nuestra primera condición para poder obtener K sub 1, que serán 2/3. Luego derivamos y aplicamos nuestra segunda condición para obtener K sub 2 y la solución final va a ser reemplazando K sub 1 y K sub 2 en nuestra función inicial. Forma alternativa de la ecuación de un movimiento libre no amortiguado. Como anteriormente se obtuvo la ecuación para un movimiento libre no amortiguado de la forma x de t es igual a una constante 1 por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más una constante 2 por el seno de la velocidad angular por el tiempo, en la cual las constantes 1 y 2 y la velocidad angular determinan el periodo y número de oscilaciones que va a realizar el sistema. A esto se le llama el periodo natural. Cuando tenemos una ecuación de la forma general de un movimiento libre no amortiguado, en la cual las constantes 1 y 2 son distintas de cero, la amplitud real de las oscilaciones del sistema no se puede obtener directamente por esta ecuación general, por lo que se debe transformar la solución general a la forma alternativa que está dada por la ecuación x de t es igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más un ángulo de fase, especialmente en los casos donde la constante 1 y 2 es distinta de 0. Para esto tenemos que la amplitud es igual a la raíz de la constante 1 al cuadrado más la constante 2 al cuadrado. Y también tenemos que el ángulo de fase φ está definido por el seno de φ, que es igual a la constante 1 sobre la amplitud, el coseno de φ, que es igual a la constante 2 sobre la amplitud, por lo tanto la tangente de φ va a ser igual a la constante 1 sobre la constante 2. Como podemos ver en el triángulo la relación entre la constante 1 y 2 y el ángulo de fase, tenemos que el seno de φ va a ser igual a la constante 1 sobre la amplitud, que como podemos ver en el triángulo de relación el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, la constante 1 sobre la amplitud, de la misma manera con el coseno de φ, la constante 2 sobre la amplitud. La constante 2 es igual al cateto adyacente sobre la amplitud, que es la hipotenusa. De esta manera podemos determinar que el ángulo de fase está definido por las constantes sobre la amplitud. Como podemos ver en la ecuación de la forma alternativa a por el seno de la velocidad angular más el ángulo de fase, tenemos una identidad o propiedad de los senos, que es el seno de A más el seno de B es igual al seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Utilizamos esta propiedad para reemplazarla en la forma alternativa
y nos queda que la amplitud por el seno de la velocidad angular más el ángulo de fase va a ser igual a la amplitud factor del seno de la velocidad angular por el tiempo por el coseno de phi más el coseno de la velocidad angular por el tiempo por el seno de phi. Esto lo obtenemos de la anterior propiedad y como podemos ver tenemos el factor del seno de phi y el coseno de phi. A por el seno de phi, A por el coseno de phi. Lo que vamos a hacer es reemplazar este seno de phi por la constante 1 sobre a y el coseno de phi por la constante 2 sobre a. Reemplazando el seno y el coseno de phi respectivamente, podemos ver que se cancelan las amplitudes del seno y el coseno de phi. Entonces nos va a quedar que la constante 1 por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la constante 2 por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Como podemos ver, estas dos ecuaciones son equivalentes. Obtuvimos la ecuación general de la forma general a partir de la forma alternativa, por lo que podemos decir que la forma alternativa es equivalente a la ecuación general del movimiento libre no amortiguado. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo que explica el desglosamiento de la ecuación diferencial de no amortiguados de una forma física, del cual partimos de dos ecuaciones. La ecuación número 1 es la ecuación diferencial de los no amortiguados y la ecuación número 2 en una forma alternativa que viene siendo x de t, amplitud por el seno del ángulo más el desfase inicial. El desfase inicial simplemente nos indica la posición inicial del objeto. Teóricamente sabemos que la amplitud está dada por la raíz de la posición inicial del objeto unido al resorte al cuadrado más el factor de la velocidad inicial del objeto sobre la frecuencia angular elevado al cuadrado, donde la posición inicial del objeto unido al resorte va a ser K1, de la cual va a ser esta misma K1 que tenemos en la ecuación número 1, que es 2/3, y el factor de velocidad inicial sobre frecuencia angular va a ser K2, la cual también podemos encontrar aquí en la primera ecuación, en la cual debemos tomar su signo, que en este caso es el signo negativo, menos 1/6. Continuamente pasamos a desarrollar la raíz y el factor. Entonces K1 al cuadrado más K2 al cuadrado, que nos va a quedar esto mismo de aquí abajo. Y esto nos va a dar más o menos 0,69 unidades de longitud. ¿Por qué unidades de longitud? El ejercicio no nos plantea ninguna unidad, si metros o pies o pulgadas, por lo tanto, por eso debemos colocar ese enunciado. ¿Por qué más y menos? Porque, como ustedes saben, esto es un objeto que va a estar oscilando, en algunos momentos va a tomar valores positivos de amplitud o valores negativos. Para calcular el ángulo de fase inicial que nos muestra la forma alternativa aquí en la parte de arriba, este ángulo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir de este triángulo, el cual nos muestra el ángulo, que este es el ángulo que nos interesa, que es el ángulo de desfase inicial. Opuesto a él vamos a encontrar la constante número 1, y adyacente a él encontramos la constante número 2, donde la hipotenusa de este va a ser el factor de la amplitud, que ya lo hemos calculado anteriormente, que da la raíz de 17/6. Bueno, a partir de ahí sabemos que el coseno de ese ángulo de fase inicial es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno de ese mismo ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Partiendo de ahí encontramos que el coseno del ángulo inicial es igual a la K2 sobre la amplitud y el seno de este mismo ángulo es K1 sobre amplitud. Entonces asociamos todo en la tangente del ángulo de fase inicial, que es igual al seno del mismo ángulo sobre el coseno del de fase inicial. Esto va a ser igual, reemplazando aquí los valores que nos dio arriba, reemplazamos abajo, cancelamos las amplitudes, como ven se puede cancelar por ley de medios y ley de extremos, y nos queda que la tangente del ángulo de fase inicial va a ser igual a K1 sobre K2. Sabemos que para cancelar esta tangente de este lado y dejar solamente el ángulo de fase inicial, que es lo que necesitamos, debemos sacar
tangente inversa, a ambos lados de la ecuación, que nos va a quedar que el ángulo de fase inicial va a ser igual a la tangente inversa de K1 sobre K2, como se muestra aquí a este lado. Aquí aplicamos la ley de medio, la ley de extremos, y ese ángulo de fase inicial nos va a dar menos 1,326 radianes. Que aquí, en esta parte, ya encontramos un error, porque sabemos que para la tangente inversa el intervalo va a estar entre menos pi medios y pi medios, como lo muestra acá la gráfica. Quiere decir que los ángulos solamente van a tener validez entre los cuadrantes número 2 y número 3. Y como podemos ver aquí, el ángulo que nos dio es este mismo que está acá dibujado, que está en el cuadrante número 4, por lo tal nos va a presentar un problema. Entonces, para esto decimos que el ángulo de fase inicial es pi más el ángulo que nos dio anteriormente, y este sí va a ser nuestro ángulo de desfase inicial, que es 1,816 radianes. Así tenemos que x de t es igual a la amplitud, que es la raíz de 17 sextos, por el seno de wt. W va a ser 8 radianes sobre segundo para t en segundos, más el ángulo de desfase inicial, que fue este que nos dio anteriormente, 1,816. Ejemplo número 4. Para el movimiento descrito por x de t igual a raíz de 17 sexavos seno del ángulo 8t más 1,816, hallar el tiempo transcurrido para el cual la masa pasa por la posición de equilibrio en dirección hacia abajo. Bueno, para esto nos dirigimos a la gráfica de la ecuación que nos da el ejercicio, que como pueden ver es la ecuación a la cual llegamos en el ejemplo anterior. Esta es la gráfica de ese ejemplo. Como podemos ver, a simple vista parece ser una gráfica de un coseno, pero no, pues como podemos ver en la ecuación, la gráfica depende de un seno. ¿Pero por qué tiene aspecto de un coseno? Simplemente por lo del desfase inicial, que para t igual a 0, el ángulo no va a ser 0 totalmente, sino va a ser 1,816. Por eso es que la gráfica en t igual a 0, en x igual a 0, no empieza en t igual a 0. Bueno, entonces la pregunta que nos hace que ¿cuánto tiempo ha transcurrido para que la masa pase por la posición de equilibrio en dirección hacia abajo? Simplemente es este tiempo. O sea, cuando t es igual a 0, cuando la partícula pasa del eje de t positivo. Para eso, sabemos que esto nada más es posible para cuando el seno de wt más el desfase inicial sea igual a 0, cuando wt más el ángulo de fase inicial es igual a n por pi, en donde n es un número entero no negativo. Bueno, este n va a depender de el tiempo que estemos buscando. En este caso, como necesitamos el primer tiempo, este n va a ser el número 1. Y entonces, pues para t igual a 2, n va a tomar valor de 2, y para t igual a 3, n va a tomar un valor igual a 3. Y pues comenzamos a calcular esos tiempos. Este va a ser el tiempo que nos están pidiendo, y el tiempo 3 va a ser el segundo tiempo para el cual la partícula va a tomar una dirección hacia abajo. Bueno, entonces para los valores T1, T2 y T3, para los cuales seno de 8t más 1,816 sea igual a 0, están determinados por estos son los tres valores. Simplemente despejamos en la fórmula de arriba. Sabemos que W es igual a 8. Entonces 8 por T1 más 1,816 va a ser igual a pi. Sabemos, ya les había dicho anteriormente, que n va a tomar valor de 1 en este caso. En el segundo tiempo va a ser 8 por T2 más 1,816 igual a 2 veces pi. En el tercer tiempo va a ser 8 T3 más 1,816 igual a 3pi, y estos son los valores que nos da. Entonces, después de transcurridos 0,166 segundos, la partícula se va a encontrar en el eje t positivo, o sea, en una posición de equilibrio. Ecuación diferencial del movimiento libre amortiguado. Tenemos la ecuación
está nuestra fuerza de amortiguamiento. Decimos que 2 lambda es igual a beta sobre m. Reemplazamos y procedemos a solucionar. Se nos genera una ecuación cuadrática. Recordamos la fórmula y procedemos a reemplazar. Vemos que nuestras m son diferentes. Por tanto, la solución a esta ecuación va a tener la siguiente estructura. Caso 1. Tenemos un movimiento sobreamortiguado, porque la constante del amortiguador es muy grande en comparación a la del resorte, y además sabemos que el argumento de nuestra raíz siempre va a ser mayor a 0, por lo tanto vamos a tener un movimiento suave y no oscilatorio. Estos son algunos ejemplos de las posibles soluciones. Plantean la ecuación con sus condiciones, procedemos a solucionarlas. Tenemos nuestra ecuación de posición, aplicamos las condiciones y se nos genera la primera ecuación del sistema. Ahora la derivamos y tenemos la ecuación de velocidad. Aplicamos las condiciones y se nos genera la segunda ecuación de nuestro... Y finalmente reemplazamos y tenemos nuestra solución final. Caso 2. Movimiento críticamente amortiguado. Se dice que un sistema presenta movimiento críticamente amortiguado cuando lambda al cuadrado es igual a w al cuadrado. Entonces, partiendo de la ecuación diferencial anteriormente descrita, dividimos toda la ecuación sobre m, sobre la masa, para quitar este coeficiente del primer término. Y conociendo que 2 lambda es igual al coeficiente de amortiguamiento sobre la masa y w al cuadrado es igual a la constante del resorte sobre la masa, reemplazamos y nos da esta ecuación diferencial, cuya ecuación auxiliar sería m cuadrado más 2 lambda por m más w cuadrado, todo esto igual a 0. Para hallar sus raíces, entonces sería a través de una ecuación cuadrática. Entonces sería m igual a menos 2 lambda más o menos raíz cuadrada de 4 lambda cuadrado menos 4w cuadrado, todo esto sobre 2. Vemos que acá se presenta un factor común que es el 4, el cual lo podemos expresar como 2 a la potencia 2. A la vez este factor se puede sacar de la raíz sin su potencia, entonces quedaría m es igual a menos 2 lambda más o menos 2 por la raíz de lambda al cuadrado menos w cuadrado, todo esto sobre 2. Simplificando quedaría m igual a menos lambda más o menos raíz cuadrada de lambda al cuadrado menos w cuadrado. Como lo dije, para un movimiento críticamente amortiguado, lambda al cuadrado es igual a w cuadrado, lo que haría este término de la raíz en 0. Entonces quedaría m sub 1 igual a m sub 2, que a la vez es igual a la menos lambda. Entonces la solución general para un sistema que presenta movimiento críticamente amortiguado sería una constante por Euler a la menos lambda por t más una segunda constante por t por Euler a la menos lambda por t. Recordemos que para una ecuación diferencial lineal de orden superior, si m sub i es igual a m sub j, entonces y sub i es igual a Euler a la m sub i por x y y sub j es igual a la x por Euler a la m sub j por x. Entonces, ya conociendo la solución general de un sistema que presenta movimiento críticamente amortiguado, vamos a pasar a resolver un ejemplo. Entonces, este ejemplo nos dice: un contrapeso de 4 libras se une a un resorte cuya constante es 2 libras pie. El medio presenta una resistencia al movimiento numéricamente igual a la velocidad instantánea. Si el contrapeso se suelta de un punto a un pie de la posición de equilibrio con una velocidad de 8 pies por segundo, halle la ecuación que describa el desplazamiento del contrapeso. Listo. Entonces, de los datos que nos da el enunciado, encontramos que el peso es igual a 4 libras, la constante del resorte es 2 libras pie. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, y la gravedad en unidades de pie sobre segundo al cuadrado es aproximadamente 32. Entonces, despejando la masa y reemplazando, tenemos que la masa nos da 1/8 de Slug. El Slug es una unidad de masa en el sistema de unidades FPS, que hace referencia a sus siglas en inglés como sistema pie libra segundo. Entonces, la masa nos da 1/8 de Slug. Y cuando el enunciado nos dice que el medio presenta una resistencia al movimiento numéricamente igual a la velocidad instantánea, nos da a conocer que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1. Entonces, construyendo la ecuación a partir de ya la ecuación diferencial anteriormente descrita, entonces nos quedaría esta ecuación diferencial. Como lo vemos, este coeficiente nos incomoda un poco, entonces procedemos a multiplicar toda la ecuación por 8, lo que nos da la siguiente ecuación. Ya teniendo esta ecuación, vamos a hallar su ecuación auxiliar, la cual sería m cuadrado más 8m más 16 igual a 0. Entonces, factorizando, sacamos las raíces del primer y último término y lo elevamos al cuadrado. Lo sumamos y lo elevamos al cuadrado. Entonces, de allí deducimos que m sub 1 es igual a m sub 2, que a la vez es igual a menos 4.
Entonces la solución general para este ejemplo sería C sub 1 por Euler a la menos 4t más C sub 2 por t por Euler a la menos 4t. Entonces, con las condiciones iniciales que nos dan, que la posición inicial de donde se suelta el contrapeso es un pie por encima de su posición de equilibrio. Entonces colocamos que x de 0 es igual a menos 1. Entonces reemplazando esta condición inicial obtenemos que C sub 1 es igual a menos 1. Y con la segunda condición que nos dice que su velocidad inicial es igual a 8 pies segundo, entonces derivando la solución general obtenemos esta ecuación, como lo podemos ver, y allí reemplazando la condición inicial, entonces obtenemos que C sub 2 es igual a 4. Entonces la ecuación que describe el movimiento del contrapeso para este ejemplo es igual a 4t por Euler a la menos 4t menos Euler a la menos 4t. Entonces vamos a observar su gráfica. Podemos ver solo cruza el contrapeso, solo pasa una vez por su posición de equilibrio, y a medida que pasa el tiempo va a llegar al reposo en su posición de equilibrio, pero no lo va a sobrepasar. Entonces, a continuación les explicaré el caso número 3 del sistema masa-resorte en movimiento libre amortiguado. Como ya sabemos, el caso número 3 nos indica que lambda al cuadrado menos w al cuadrado es menor a 0, lo cual está demostrando que el sistema es un sistema subamortiguado. Apoyándonos de nuestra ecuación auxiliar m al cuadrado más 2 lambda m más w al cuadrado es igual a 0, aplicamos nuestra ecuación cuadrática y como ya sabemos que lambda tiene que ser positivo y w negativo, lo que hacemos es al momento de operar, simplificamos este menos 4 y aplicamos 2, cancelamos, sacamos el 4 de la raíz y lo que nos indica es que menos lambda al cuadrado más w, entonces es menos lambda más o menos la raíz de w positivo menos lambda negativo por i. Ya teniendo esto podemos hallar la m1 y la m2. Entonces la m1 queda menos lambda más la raíz por i, y m2 queda menos lambda menos la raíz por i. Ya sabiendo esto, tenemos nuestra ecuación en función del tiempo, lo cual, aplicando Euler, tenemos la C1 Euler de nuestra M1 positiva más C2 de Euler menos lambda menos nuestra raíz por i por t. Aplicando la propiedad de Euler, factorizamos este Euler a la menos lambda de t y nos queda una constante por Euler por nuestra raíz de i de t más otra constante de Euler menos nuestra raíz por i de t. Como ya dije antes, las m son complejas, entonces aplicamos la propiedad de Euler, que es Euler a la i de teta es coseno de teta más i seno de teta. Ya sabiendo esto, tenemos que en función del tiempo es Euler a la menos delta de t, lambda de t, por una constante coseno de nuestra raíz por t más i seno de nuestra raíz por t, como aquí indicado, más una constante 2 coseno de menor raíz más i seno de nuestra raíz. Aplicamos factor común y lo que tenemos es la constante por el coseno más i por seno de nuestra raíz más c2. Lo que hacemos es dejar nuestra raíz positiva con el seno y nuestro seno negativo para poder aquí factorizar nuestras dos constantes. Entonces factorizamos las dos constantes, lo que tenemos es coseno más nuestras constantes multiplicadas por i por el seno. Ya podemos simplificar estas constantes, cada una como K1 y K2, y tendríamos nuestra ecuación final de nuestro caso 3, que sería Euler a la menos lambda de t, constante 1, coseno de nuestra raíz de t más constante 2, seno de nuestra raíz de t. A continuación leeré el ejemplo para un sistema subamortiguado. Un cuerpo que pesa 16 libras se sujeta a un resorte de 5 pies de largo. En
En estado de equilibrio, el resorte mide 8.2 pies. Si el peso se empuja hacia arriba y se suelta a partir del reposo desde un punto que está 2 pies sobre la posición de equilibrio, determinan los desplazamientos en x de función del tiempo, sabiendo además que el medio ofrece una resistencia numérica igual a la velocidad instantánea. Sabiendo esto, tenemos que x, cuando el tiempo es 0, va a ser menos 2. ¿Por qué menos? Porque al momento de soltar el cuerpo, el cuerpo va hacia abajo, haciendo que sea negativo. Y tenemos que dx sobre dt, cuando el tiempo es 0, va a ser igual a 0. Esto nos indica que x', cuando el tiempo es 0, es igual a 0. Teniendo un alargamiento de 8.2, que es lo que mide el resorte en el reposo, menos los 5 pies iniciales, tenemos un alargamiento de 3.2 pies. Aplicando la fórmula de la masa, que es constante por el alargamiento, despejamos la constante, lo cual nos va a dar 5 libras sobre pie. La m, que es igual a w sobre g, tenemos que es 16 sobre 32, lo cual nos va a dar 1/2 de slug. Reemplazando en la ecuación, tenemos 1/2 de la derivada de x al cuadrado sobre la derivada de tiempo al cuadrado es igual a menos 5x menos dx por el dt. Multiplicamos por 2 para cancelar este medio y pasamos esto y igualamos esto a 0. Entonces tenemos que la derivada al cuadrado de x por la derivada del tiempo al cuadrado más 2 veces la derivada de x sobre la derivada del tiempo más 10x va a ser igual a 0. Reemplazando por m, nuestra fórmula nos quedaría m al cuadrado más 2m más 10 es igual a 0. Tenemos que la m1 es menos 1 más 3i y la m2 va a ser menos 1 menos 3i, indicándonos que las m son complejas. Ya aplicando nuestra fórmula y despejando el euro a la menos t, como habíamos indicado anteriormente, tenemos que una constante 1 va a ser igual a coseno de 3t más constante 2 va a ser seno de 3t. Aplicando nuestra condición inicial, que es x cuando el tiempo vale 0 es igual a menos 2, tenemos que menos 2 es igual a euro a la menos 0, constante 1 coseno de 0 más constante 2 seno de 0. Como sabemos que el seno de 0 es igual a 0, este término se iría y quedaría la constante 1, ya que el coseno de 0 es igual a 1. Entonces tenemos que la constante 1 es igual a menos 2. En nuestra siguiente condición inicial tenemos que x' de t va a ser igual a 0. Reemplazamos, pero antes derivamos con nuestra derivada interna de Euler. Tenemos que 6 seno de 3t, ya que sacamos el 3 y lo multiplicamos por el 2, que es la constante, más 3 constante 2 coseno de 3t, este queda positivo ya que la derivada de coseno es menos seno, menos Euler a la menos t, menos 2 coseno de 3t, más constante de seno de 3t. Aplicamos nuestra condición, tenemos que 0 es igual a Euler a la menos 0, 6 seno, ya sabemos que esto se cancela, 3 constante 2 coseno de 0, que es 1, menos Euler a la menos 0 es 1, menos 2 coseno de 0 más constante 2 seno de 0 se cancela y queda el menos 2. Ya tenemos que 0 es igual a 3 constante 2 más 2. Reemplazamos la constante 2 y tenemos que es igual a menos 2 tercios. Tenemos una ecuación final, la cual nos dice que es Euler a la menos t menos 2 coseno del ángulo 3t menos 2 tercios seno de 3t. Dándole valores, ya tenemos una gráfica, la cual voy a presentar a continuación. A continuación, vamos a explicar la forma alternativa de resolución para el movimiento amortiguado, basándonos en la fórmula general, que es la fórmula a la cual cualquier solución puede ser planteada, que es x de t es igual a Euler a la menos lambda t, factor de una constante, por el coseno de la raíz de w al cuadrado menos lambda al cuadrado multiplicado por t
más una constante 2 por el seno de la raíz de w al cuadrado menos lambda al cuadrado por t. Asimismo, esta fórmula se puede reescribir de esta manera, sabiendo que el seno de phi es igual a la constante 1 sobre la amplitud. El coseno de phi es igual a la constante 2 sobre la amplitud. Y la tangente de phi es igual a la constante 1 sobre la constante 2. Aplicando la identidad trigonométrica, llegamos a que la amplitud es la raíz de la constante 1 al cuadrado más la constante 2 al cuadrado. Y despejando las constantes a partir de las condiciones que nos habían dado inicialmente y reemplazándolas en la fórmula general, concluimos que x de t será igual entonces a e a la menos lambda t por la amplitud seno de phi coseno de w al cuadrado menos lambda al cuadrado por t más la amplitud por el coseno de phi seno de la raíz de w al cuadrado menos lambda al cuadrado por t. Asimismo, podremos sacar factor de a y aplicar la identidad de la suma de ángulos aquí vista, que es el seno de a más b es igual al seno de a por el coseno de b más el seno de b por el coseno de a. Así entonces, nos queda que la función x de t será igual a la amplitud por el Euler a la menos lambda t por el seno de la raíz de w al cuadrado menos lambda al cuadrado por t más phi, en donde phi será el ángulo de desfase de esta función. A continuación vamos a explicar un ejemplo de la forma alternativa de resolución, en la cual nos entregan inicialmente una ecuación diferencial de orden superior, lineal homogénea con coeficientes constantes. Para empezar debemos encontrar la ecuación característica, en la cual es una ecuación de grado 2. Para esta debemos hallar las dos soluciones que nos entrega y utilizando la ecuación cuadrática. Esta nos botó dos soluciones, las cuales son una m1 que es igual a menos 1 más 3i y una m2 que es igual a menos 1 menos 3i. Como tenemos respuestas con números complejos, debemos plantear la siguiente ecuación, en la cual es x de t igual a una constante de e a la menos 1 más 3i más una constante 2 de e a la menos 1 menos 3i. Por propiedades de los exponenciales la podemos reescribir de la siguiente manera, en la cual es x de t igual a la constante de e a la menos t por e a la 3i t más la constante 2 de e a la menos t por e a la menos 3i t. Y sacamos factor común de e a la menos t y nos quedaría x de t igual a e a la menos t factor de k1 e a la 3i t más k2 e a la menos 3i t. Utilizando la identidad de Euler la podemos reescribir de la siguiente manera, en la que x de t es igual a e a la menos t factor de la constante 1 y el e a la 3it la podemos reescribir como coseno de 3t más i seno de 3t. Esto sumado a la constante 2 e igualmente el e a la menos 3it la podemos escribir como coseno de 3t menos i seno de 3t. Organizamos y la podemos reescribir como x de t es igual a e a la menos t coseno de 3t sacando factor común de una constante 1 más constante 2 más el seno de 3t sacando factor común de i constante 1 más i constante 2. Como sabemos, la suma de dos constantes nos va a brindar una nueva constante e igualmente la suma de dos constantes con número complejo nos da otra constante, para así tener como resultado final la ecuación de x de t igual a e a la t una c1 coseno de 3t más c2 seno de 3t. Tenemos inicialmente dos condiciones, la cual nos dice que x de 0 es igual a menos 2 y que x' de 0 es igual a 0. Esto nos dice que debemos derivar una vez la ecuación final. La derivamos y reemplazando las condiciones obtenemos las dos constantes.
C1 nos daría menos 2 y C2 nos daría menos 2 tercios. Así, reemplazando las constantes en la ecuación, nos queda que x de t es igual a e a la menos t factor de menos 2 coseno de 3t menos 2 tercios seno de 3t. Esta es nuestra ecuación y pasándola a la forma alternativa nos queda que x de t es igual al a, que es la amplitud de e a la menos t seno de 3t más phi. Teniéndola escrita de la forma alternativa, podemos hallar el valor de a y el valor de phi. Sabiendo nosotros que nuestra constante 1 es igual a menos 2 y nuestra constante 2 es igual a menos 2 tercios, y también sabiendo que la amplitud es la raíz de la primera constante al cuadrado más la segunda constante al cuadrado, en este caso nos queda que la amplitud es igual a la raíz de 4 más 4 novenos, y como resultado final obtenemos 2 tercios por la raíz de 10. Esa sería nuestra amplitud. Para hallar phi utilizaremos un phi1 en la cual le vamos a sacar la tangente, y sabiendo que la tangente de phi es igual a la constante 1 sobre la constante 2, nos queda que la tangente de phi1 es igual a 3. Para hallar el valor de phi1 debemos sacar tangente a la menos 1, por lo cual nos queda que la tangente a la menos 1 de 3 es igual a phi1, y el valor de phi1 es igual a 1,249 radianes. Como sabemos que el seno de phi debe ser menor a 0 y el coseno de phi también debe ser menor a 0, entonces elegimos phi1 como un ángulo de un tercer cuadrante, en el cual nuestro phi final va a ser igual a pi más phi1, es decir, que phi va a ser igual a pi más 1,249, y eso nos va a dar un resultado de 4,391 radianes. Reemplazando la amplitud y phi final, nos queda que nuestra ecuación es x de t igual a 2 tercios de la raíz de 10 e a la menos t seno de 3t más 4,391.